puro talento, el de Jimi Hendrix. Hoy lo estamos recordando a 78 años de su nacimiento. Estamos besando el final y es hora de, en alguna medida, de irnos a Minas. Rumbo editorial. Imprescindible leer. ¿Por qué? Porque, bueno, de la mano de Rumbo Editorial acaba de publicarse Criollos en Minas, Genealogía Minuana, el tercer tomo, Período Hispánico 1783-1810. Sus autores, Jorge Alberto Ferreira Cambón y Enrique Javier Yarza Rovira, que a propósito ya nos ha visitado, que como ustedes saben, se los recuerdo de todos modos, es doctor en Derecho, es licenciado en Historia y Genealogía y está aquí con nosotros. Buen día y bienvenido, querido Enrique. Buenos días, Alejandro, muy buenos días y muchas gracias como siempre, que es un gran gusto. Los agradecidos, créeme, somos nosotros porque, bueno, sobran las razones y yo sé que para vos es llover sobre mojado, pero sé que también vas a tener piedad conmigo. Porque no quisiera que hablemos específicamente de este tercer tomo sin que antes nos vuelvas a recordar de qué hablamos cuando hablamos de genealogía y por qué luce esa disciplina como algo importante. Bueno, antes que nada decir que todos tenemos genealogía, ¿verdad? Es decir, todos nacemos de un padre y de una madre, que a su vez, por supuesto, son hijos de otro padre y una madre, que son nuestros 4 abuelos. Nuestros 4 abuelos también nacieron de un padre y de una madre, o sea que serían nuestros 8 bisabuelos. Y así vamos siguiendo la línea genealógica en ese eslabón ascendente incesante que es, ¿verdad? O sea, de 8 bisabuelos, en la siguiente generación tenemos 16 tatarabuelos y luego seguimos en múltiplo de 2, 32, 64, etcétera, etcétera. Por ejemplo, para que te hagas una idea, en la 10ª generación, todos podemos llegar a tener la cifra de 1024 ancestros, que por supuesto, cuanto más hacia atrás nos vamos en el tiempo, va a ir bajando por los casamientos entre primos, que siempre los hubo, ¿verdad? Es decir, primero que nada, todos tenemos genealogía. O sea, ese es un lindo puerto de partida, digamos, para entender el concepto. Todos tenemos, ¿no? Todos tenemos genealogía y es lo más democrático que hay. Lo que pasa es que siempre se asoció, sobre todo en otras décadas, a las casas reales, ¿verdad? O a la nobleza, entonces como que era un término que estaba mal visto. Pero bueno, eso no es así. La ciencia genealógica es la más democrática que hay porque todos tenemos genealogía. Bien, y desde esa perspectiva, repito, otra vez para vos llover sobre mojado, ¿por qué luce como una disciplina importante y por qué puede sernos útiles, no solo para la mirada académica, sino incluso para nuestra vida cotidiana y nuestro mirarnos a nosotros mismos? Bueno, era lo que decía ahora, ¿no? Es decir, todos tenemos nuestra identidad, y esa identidad supone tener raíces. Por ejemplo, si estamos hablando de un país, evidentemente, un país se forma con la sumatoria de todas las personas que viven y que han vivido en él. Y así, por ejemplo, en Minas, que es este estudio que hemos realizado nosotros, que lo venimos haciendo de hace muchos años, tratamos de analizar y de estudiar cada una de las individualidades, es decir, de toda la gente o de casi toda la gente que vivió en Minas en el periodo hispánico, es decir, en esos últimos 30 años, que fueron de 1783 hasta 1810. Claro, y bueno, y esa es la otra pregunta que ya te la hice la vez pasada, pero bueno, confío que la gente se haya olvidado, y es, y ¿por qué situarnos, por qué hacer epicentro en Minas en este trabajo? Bueno, eso forma parte tanto de Jorge Ferreira como en el caso mío. Yo siempre digo que uno investiga donde los ancestros nos llevan. En el caso nuestro, tanto de Jorge Ferreira como del caso mío,
nuestras paternidades, es decir, la rama paterna de él y mi padre son nacidos en Minas, aunque no son parientes. Entonces, bueno, lo que coincidimos hace muchos años es que estábamos buscando los dos, ¿verdad?, en la misma villa de Minas, y si bien no teníamos parientes en común, uno cuando va avanzando en el árbol genealógico ya deja en un momento dado de estudiar su propia familia y sus allegados y pasa a estudiar la sociedad de la época, ¿verdad? Por lo menos de Minas y de toda su jurisdicción, y eso fue lo que hicimos. Empezamos tímidamente acumulando material, acumulando datos, y bueno, y eso surgió con las primeras 40 familias de Minas, que lo sacamos con Rumbo allá en el año 2014, o sea, es el estudio de las primeras 40 familias españolas que llegaron a Minas, que fundan Minas, familias que venían desde Castilla, de Asturias y desde Galicia, y que después, bueno, hicimos hasta los nietos. Seguimos con los hijos y llegamos hasta los nietos, que bueno, eso dio un volumen que fue muy amplio, y no quisimos quedarnos solamente en esas primeras 40 familias que llegaron desde España, sino que también estudiamos los indígenas, sobre todo los indígenas guaraníes, que como eran parte de la corona española y la corona siempre acudió a ellos para fundar ciudades, para que las edificaran. Entonces hicimos todo un relevamiento de los indígenas que vivían en la zona, que quedaron en la zona, que casi todos, como te digo, eran guaraníes, sí. Y a eso sumado a los vascos también, que tenían caleras en lo que hoy viene a ser la zona de Barriga Negra, ¿no? Polanco, Barriga Negra. Ahí había muchos vascos que tenían hornos de cal, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, así fue como surge ese primer tomo, ese primer volumen, que lo finalizamos con la familia de los Artigas, que tenían campo en la zona de Casupá, en el límite con Florida. También hicimos un estudio genealógico de la rama de don Martín José Artigas, y sobre todo de un nieto, es decir, de un hijo natural que tuvo el prócer, que se llamó Pedro Mónico Artigas, ¿Pedro? Que fue quien se queda, Pedro Mónico Artigas, que fue quien se quedó a vivir en la zona de Casupá. Ahí está. Y a propósito de esto que vos nos decís, es decir, a ver, hay gente del origen mismo que todavía la trazabilidad indica que todavía sus descendientes y los descendientes de sus descendientes y los descendientes de sus descendientes aún están en Minas. Sí, por supuesto. Esas primeras familias españolas, como te decía, quedan muchos descendientes. Incluso recuerdo en una vuelta que yo di un curso en Minas. Por supuesto que llegaron muchos alumnos que se conocían, ¿verdad?, como ciudad chica que es, por haber ido juntos a la escuela, o por ser vecinos, o por tener parientes lejanos en común, o que se conocían capaz que del trabajo o de vista, por verse todos los días, ¿no? Y bueno, haciendo este curso y haciendo sus árboles genealógicos, o sea, cuanto más hacia atrás iban, sí. Por ejemplo, 6, 7 generaciones atrás, muchos empezaron a ver que tenían, ¿verdad?, en la sexta o en la séptima generación, algunas de estas familias españolas que habían llegado a Minas y que eran parientes entre ellos, o sea, que llegaron siendo conocidos, claro, y salieron siendo parientes, ¿no? Claro, no solo tenían en común haber estado en segundo de escuela, tenían del más atrás muchas otras cosas en común. Exactamente. Qué bueno. Y a propósito, en el libro, cito textual, el presente volumen radica en el pormenorizado estudio de 624 fichas de familias criollas minuanas. Algunas de ellas constituyen verdaderas
Geniarquías. No entiendo, ayúdame a entender más ese concepto, geniarquías. Bueno, geniarquías quiere decir, más que nada, se habla cuando un ancestro que vivió, por ejemplo, hace muchos años atrás, deja mucha descendencia. Por eso es que se habla del geniarca. El geniarca como sinónimo de un ancestro fuerte, ¿verdad? Que tenemos la presencia al día de hoy en numerosísimos descendientes que pueden ser miles y miles, ¿verdad? Porque hay ramas que se extinguen. Si bien todos tenemos genealogía ascendente, la descendencia no la asegura nadie, porque hay familias que quedan truncas. Entonces, por eso es que se habla de geniarca en ese término, ¿no? Es decir, como ancestro fuerte de muchos de los que hoy viven, por ejemplo, en Minas, y no solamente en Minas. Y este tomo 13, como tú bien decías, es el tomo que abocamos para el estudio de los criollos en Minas, porque lo que me faltó decirte es que en el tomo 2 abordamos a los esclavos, ¿verdad? A los lusitanos y los brasileños que vivían en la zona, y a los extranjeros que vivieron en Minas, todo durante el periodo hispánico, desde 1783 hasta 1810. Y nos quedó para atrás, por eso es que este es el turno de los criollos, toda esa gente que vino, no solamente que ya estaba dentro de la banda oriental, sino que, por ejemplo, venían desde Buenos Aires, de San Isidro, de Córdoba, de Corrientes, de Asunción, desde el Pago del Luján, por ejemplo, desde más hacia el norte, como Tucumán, como Jujuy, como el Alto Perú, o como Chile. Incluso lo que hallamos fueron 2 personas que habían venido desde mucho más lejos, ¿no? Desde México, es decir, cosas que uno hoy por hoy como que nos sorprende ver tanta variedad de gente, pero era muy común en la época porque éramos todos parte, vamos a decir, de un mismo reino. Esto era el reino de India, por el cual nosotros éramos parte del virreinato del Río de la Plata, pero todos, ¿verdad?, con los demás virreinatos éramos parte del reino de India. Es como si hoy decimos, bueno, nos mudamos desde Montevideo hasta Rivera. Bueno, estamos dentro de un mismo país. Bueno, entonces, así como hoy podemos viajar, ¿verdad?, dentro de un mismo país, en esta época podían venir gente desde las Filipinas o desde México, y era algo totalmente natural porque era parte de un mismo reino. Entendido. Y si yo te preguntara, mi querido, ¿cuál es el público natural para leer este libro? ¿Estamos hablando solo de la gente de Minas? Bueno, naturalmente que pueden tener mayor interés los que son de Minas, porque allí se van a ver reconocidos en sus apellidos, ¿no? Van a decir, bueno, tengo a mi sexto, a mi séptimo abuelo, que lo encuentro acá, o a un tatarabuelo, por ejemplo, ¿no?, cuando seguimos las líneas hacia abajo, y bueno, por supuesto que van a ver todo ese núcleo familiar que tenía, a dónde vivía, si tuvieron sucesión o no, si tenían bienes, algunos si es que tenían esclavos, ¿no?, porque todo lo que hacemos es relevar no solamente el archivo eclesiástico, sino los expedientes civiles y los notariales también, ¿no? Es decir, el primer público que les interesa, digo yo, son los actuales minuanos, pero no solamente que se limita a ellos, sino que tratamos que sea un estudio que pueda serles de utilidad para sociólogos, para historiadores, para antropólogos, claro, para toda aquella persona que se interese por el pasado, ¿verdad? Bueno, y me imagino, por esto mismo que acabas de decir, al propio Estado uruguayo, ¿verdad?, interesado en saber de dónde viene su propia gente, ¿no? Exactamente, sí. Incluso, como te digo, es decir, a nosotros lo que nos sorprendió fue toda esta gran mare magnum que vimos, ¿verdad?, de 624 fichas que hicimos, que logramos armar de toda
este mundo criollo que, bueno, uno siempre asociaba que hubiera venido gente de Buenos Aires, que era lo más cerca, pero no esperábamos tener personas que hubieran venido, por ejemplo, desde Santiago del Estero, desde Chile o desde México incluso, o en el Alto Perú. Pero bueno, sí, eso era totalmente previsible, ¿no? Así que ¿ya están las librerías, Enrique, el libro? El libro, bueno, lo hemos llevado a la librería Linardi Rizzo, porque ¿qué es lo que sucede? Quedó en Minas la gran mayoría de todos estos ejemplares porque fue financiado por ellos, ¿verdad? Por la intendencia. Sí. Entonces la idea era que se lo quedaran ellos, porque así lo podían hacer llegar, ¿verdad?, tanto a las escuelas, a los liceos, a los centros docentes, instituciones y todo el público que en general vive en Minas, ¿no? O sea, los poquitos ejemplares remanentes que nos quedamos nosotros, para Jorge y para mí, bueno, muchos de ellos los dejamos en esa librería. Linardi Rizzo. Linardi Rizzo, sí. Otra que tiene una peripecia histórica maravillosa, ¿no? Totalmente, claro, y es de las pocas que tiene, digamos, un stand donde tenés libros de genealogía. Claro, está muy bien. Sí. Grandes amigos además. Bueno, mi querido Enrique, una bien personal, pero me atrevo a preguntar porque la haces pública, la dedicatoria. La dedicatoria que vos haces es a 2 integrantes de tu familia, ¿no es cierto? De mi familia directa, sí, a mi tío Juan Yarza, que falleció hace 13 años, que bueno, que de la familia nuestra fue el único de los hermanos que se quedó viviendo en Minas, porque tanto mi padre como mi tía vinieron desde muy jóvenes para poder estudiar acá, y bueno, y como pasa siempre, ¿verdad?, una vez que uno llega, ya hace carrera y ya se queda acá. Claro. Cuando se case ya tiene familia, pero bueno, mi tío Juan fue el que siempre se quedó allí y llegó a ser el funcionario más viejo de la Junta. Estuvo durante mucho tiempo como presidente de la Junta local en Mariscala y bueno, murió estando activo, ¿no?, con más de 48 años. Mira. Sí, así que trabajó desde muy joven, por eso casi llegó al medio siglo de trabajo, ¿no? Esa es una de tus dedicatorias. Esa es claro, exactamente, porque como yo siempre digo, la casa de él era la del pueblo, allí llegaba todo el mundo pidiendo, ¿verdad? Porque claro, tenemos muchos parientes que vivían, por ejemplo, en Polanco, y bueno, y la casa de mis abuelos era como el punto de llegada para los que tenían que venir para el hospital o para dar a luz a un niño, ¿no? Entonces era la casa, digamos, referente de toda la familia que vivía en el campo, y eso es lo que yo viví, lo que vi desde niño, que bueno, que mi tío Juan que queda con la casa de mis abuelos y que allí todo el mundo tenía cabida, y bueno, y él bien tenía su filiación política, pero bueno, a él acudía a todo el mundo porque siempre daba, siempre estaba con la mano tendida. Uh-huh. Y nunca miró a nadie por su color político ni nada. O sea, para mí siempre fue un gran referente, por eso es que se lo dedico a él, ¿no? Y también se lo dedicas a Toti, tu prima, ¿no? A la hija de mi tío Juan, sí, que falleció hace 6 años atrás. Murió demasiado joven, ¿verdad? Murió muy joven, sí, a los 30 años, llena de vida, y era la hija menor de él, ¿no? Era mi prima menor, por eso bueno, que se lo dedico a ella también. Yo sé que los dos estarán bien en el cielo porque fueron muy buenos seres humanos. Por eso es que quise tener ese homenaje con ellos.
Enrique, te dejo un abrazo grande y otra vez un gran agradecimiento, ¿eh? No, por favor, el agradecido soy yo y bueno, quedo como siempre, Alejandro, a las órdenes para debatir sobre este tema tan querido que es la ciencia genealógica, porque es lo que tenemos todos en común, ¿verdad? Es decir, todos descendemos de alguien, todos tenemos genealogías y la genealogía forma parte de la identidad nacional. Bien. Y es una pena que no se difunda y que no se conozcan todos estos temas y toda esta gente anónima, porque uno hay veces que asocia o que estudia los próceres, claro. Pero los próceres sin una masa atrás, claro. ¿Verdad? Nunca hubieran podido hacer absolutamente nada. Y eso llegamos por medio de la genealogía. Otro abrazo y otro agradecimiento, ¿sí? Un gran abrazo, Alejandro. Nos saludos ayudó para todos allí. Y saludos también al coautor Jorge Ferreira, ¿sí? Cómo no, serán dados. Enrique Yarza, coautor, lo acabamos de decir, del libro Criollos en Minas, Genealogía Minuana, tercer tomo, período hispánico 1783-1810, editado por Rumbo Editorial. Rumbo Editorial. Imprescindible leer.